Hay una frase muy interesante en la última parte de Hebreos capítulo 11, versículo 4. Vamos a leer Hebreos 11, 4 y al leer, escuche bien a la última frase. El texto dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, estando muerto, todavía habla. Mi papá se llama Sul. A veces me ayuda aquí con los videos. Él y mi mamá vivieron juntos casi 70 años. Mi mamá falleció hace 3 años. Pero mi papá sigue con los buenos recuerdos de ella. Él me dice que a veces está por hacer algo quizás un poco atrevido y en su mente oye la voz de mi mamá: Sul, ten cuidado, no te caigas. O a veces oye: Sul, no comas eso. Y a veces después de oír la voz de mi mamá en su mente, mi papá dice: mejor no hacerlo, mejor tener más cuidado. Es que mi mamá tenía una gran influencia en mi papá, y aunque ella está muerta, todavía habla a mi papá. Todavía le habla por medio de su ejemplo, por medio de sus preocupaciones por él, por sus palabras dichas antes de su muerte. Creo que es la idea de Hebreos 11, versículo 4. Aunque hacía miles de años que Abel hubiera muerto, su ejemplo seguía hablando a la gente en el primer siglo. Y su ejemplo sigue hablando a nosotros hasta hoy en día. Así nos hablan muchos buenos individuos de la Biblia, aunque fallecieron hace muchos años. Nos hablan por su influencia, por sus buenos ejemplos. Sigue hablando con nosotros María, sigue hablando con nosotros Pablo, siguen hablando Pedro, Apolos, Dorcas y otros más. Pero de más importancia, sigue hablando Jesucristo a nosotros. Estoy pensando ahora en un cristiano que se apartó del Señor durante muchos años. Vamos a llamarlo Dani. No es su nombre, Dani, pero así le vamos a llamar. Su papá era fiel cristiano. Y cuando Dani andaba en el mundo, su padre siempre le suplicaba: Dani, vuelve a Cristo. No hay propósito sin Cristo. No hay sentido a la vida sin Él. Pero falleció el papá de Dani. Y después de la muerte de su papá, Dani comenzó a pensar en las palabras de su papá. Dani, vuelve a Cristo. Decidió volver a Cristo. Ahora Dani es fiel cristiano. ¿Qué pasó? Su papá, aunque muerto, seguía hablando con él. ¿Hay alguien en su vida que ya ha pasado de este mundo, pero siempre le daba buen consejo y le sigue hablando? Busca a Cristo. Aprende a leer la Biblia. La vida no tiene sentido sin Dios. ¿Quién habría sido? ¿Su madre? ¿Su abuela? ¿Algún tío? Quizás ya fallecido, pero si le dio buen consejo conforme a la voluntad de Dios, sigue hablando a usted. Ahora, ¿usted hace caso al buen consejo que le dio sus seres queridos que ya han fallecido? No cierre sus ojos al buen consejo de personas de la Biblia, que aunque fallecieron ya, siguen hablando. No cierre los ojos al buen consejo de sus seres queridos, que le han dado buen consejo por medio de su ejemplo, por medio de sus palabras, las cuales usted todavía recuerda. Si es buen consejo que viene de Dios, todavía usted puede hacerlos caso.
busque a Dios. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Dios le bendiga.